costera, la corriente oceánica, ¿sí o no? Ni la peruano-chilena, ¿no? O sea, si por ejemplo van a hacer una obra, por decirle acá, supongamos, como hace poco que me han mandado un trabajo, por ejemplo, para revisar una obra de ingeniería en Lurín, por ejemplo, ¿no? En la playa de San Pedro. Entonces, ya se imaginan pues que en la playa de San Pedro no me voy a poner a aplicar ¿no? la subcorriente peruano-chilena ni la corriente costera, ¿no? Estamos hablando de otro nivel, otra escala, ¿no? Propiamente, no nivel, sino escala, ¿no? Entonces estamos hablando de una pequeña escala. Entonces, por ese motivo, es de que los estudios de corrientes in situ son diferentes, muy diferentes a lo que sería un estudio de corrientes oceánicas, ¿está claro? Entonces vamos a ver justamente las metodologías que se emplean. Y normalmente empleamos la metodología de Lagrange. Lagrange es un apellido, ¿no? Francés. O si no, la metodología de Euler. Entonces vamos a ver cuál de las dos, digamos, metodologías en qué consisten, ¿no? Y para qué sirven, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada del otro mundo porque no requiere, por lo menos la de Lagrange no requiere gran matemática, ni mucho menos si uno lo quiere ver desde el punto de vista, digamos, del trabajo práctico, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente el método lagrangiano, o método de Lagrange que le llaman, o simplemente método de trayectorias, ese es el nombre más conocido, ¿no? El método de las trayectorias le llaman a este, el método lagrangiano, que es muy usado en oceanografía, y también los meteorólogos lo usan de vez en cuando, el método lagrangiano. Entonces, ¿en qué consiste? Es muy simple. Tenemos estos flotadores, por ejemplo, el flotador A y el flotador B, como ven no es otra cosa que una cruceta acá, ¿no? Con un peso que le ponen, ¿no? Una cruceta normalmente de tela o de madera muy ligera y con un peso. Y una banderita que lo identifica, ¿no? Puede ser roja, amarilla, depende del color que quieran. Y entonces tenemos dos casos, uno que está a superficie, como pueden ver acá, que está más pegado a la superficie, usen la soguilla está toda unida acá, ¿no? En un bollo, está pegado. Y la otra sería mediciones a más profundidad, a media agua que le llaman, ¿no? La medición a media agua, donde normalmente la cruceta se coloca a la mitad de la profundidad a la que estamos, o sea, o a la profundidad, digamos, del mar. Supongamos que la profundidad es 10 metros, entonces a los 5 metros se colocará pues esto, ¿no? A media agua, ¿no? Así le llaman, ¿no? Con un peso, lógicamente, acá, ¿para qué? Para que esto no se bambolee, no se olviden que hay olas, las corrientes también, ¿no? Entonces, para que no se bambolee, se calcula, como vamos a ver ahora, se calcula el peso que hay que utilizar, en fin, los flotadores, que el número de flotadores, todo esto hay que probarlo, digamos, en el muelle, ¿no? ¿No? Hacer una prueba preliminar para que no resulte que se hunda también y no ven nada. Entonces, en lo que consiste es colocar estos flotadores a la deriva, o drifters en inglés, drifters o flotadores a la deriva, colocarlos en el agua, y por ejemplo, este es el flotador A en el tiempo T0, tiempo inicial. Después se le mide, se ve la posición en T1, en T2, en T3, en el tiempo 1, 2 y 3, o sea, en el tiempo cómo va cambiando de posición. Y por supuesto, si ustedes conocen la distancia entre cada punto y además conocen el tiempo, entonces pueden calcular la velocidad, ¿sí o no? Entonces la velocidad se calcula sencillamente dividiendo las distancias entre el tiempo transcurrido. A veces toman el último punto de frente, este punto y este punto, el primero. ¿Qué distancia hay tanto? ¿Qué tiempo hay tanto? Entonces la velocidad media es tanto. Listo. Entonces de esa manera pueden determinar la trayectoria, digamos que es esta la trayectoria, y al mismo tiempo también pueden determinar la velocidad que ha tenido en promedio, no pues un promedio evidentemente, la velocidad promedio que ha habido en esa trayectoria, ¿no? Por supuesto no se utilizará uno, sino se podrá hacer dos, tres, cuatro flotadores, dependiendo pues del trabajo, del área que ocupe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una chata de bombeo, por ejemplo, ¿no? O un grifo, si quieren llamarle más simple, un grifo que esté dentro del agua, ¿no? Un flotador. Entonces, ese caso, pues necesitará dos o tres y nada más, ¿no? En caso de una tubería submarina es más complejo porque la tubería submarina pues es bien larga, pues 200, 300 metros. Entonces, en ese caso ya tendría que poner flotadores a la mitad, flotadores a donde termina la tubería, ¿no? Entonces, no hay un patrón, digamos así,
una fórmula simple que yo les pueda decir, no, en este caso ponen 1, no, en este caso ponen 2, no, en este caso ponen 3, depende del área pues que van a trabajar. En maricultura ponemos un área pequeña con 2 o 3 más, es más, con 2 ya está suficiente, ¿no? O un pequeño muelle artesanal, por ejemplo, con 2 o 3 suficiente, ¿para qué más? En cambio, si van a hacerlo para un puerto, ya la cosa está fatal, pero no es un área muy grande, ¿no? Entonces se tiene que usar más flotador y una tecnología más sofisticada. Ahora, ¿cómo se determina la posición? 2 teodolitos en tierra y se miden los ángulos simplemente y por triangulación se obtiene la posición de la boya, el tiempo, ¿no? Por supuesto necesitarán un coordinador para que el coordinador indique a los que están en los teodolitos que le dicten el ángulo. Entonces le dice, a ver, vamos a medir cada 10 minutos, por ejemplo, allá. Entonces, cuando transcurre el tiempo, le dice, midan. Entonces le da a cada uno el ángulo, anotan simplemente, en ese momento no plotean, simplemente anotan nada más. Ya después van al gabinete o como quieran llamarle, al salón, en fin, y ahí calculan, pues, ¿no? Con triangulación van determinando las posiciones, los tiempos, y ahí calculan la velocidad. O sea, no es nada del otro juez, bien sencillo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, como vamos a ver aquí en las fotografías, creo que mejor ahí, de frente, acá lo tienen, por ejemplo, al operario, ¿no? Técnico, que está lanzando pues un aparato de estos. Miren, ahí está el flotador, que ya ha sido probado y todo lo demás. Y acá tienen la cruceta, ¿no? La cruceta normalmente la he hecho de madera, por ejemplo, acá, y con su peso abajo. Y lo suelta y miren, acá ya están flotando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Con sus banderitas. Él ha usado, se da cuenta acá que la pita es bien larga, ¿no? El cordoncito es bien largo, el cabo es bien largo. Entonces seguramente que este es el de media agua. Entonces le ha puesto banderita amarilla. Y al superficial seguramente que le ha puesto la banderita negra, ¿no? Pues para no confundirlo, porque imagínense qué pasaría si el pata le pone la misma bandera a todos, ¿no? O sea, es que al final no sabe cuál es cuál, ¿no? Entonces le pone diferentes colores, en fin, ya se ponen de acuerdo ellos, que la rojita, la verdecita y qué sé yo. Entonces, para medidas a corta distancia como son estas, no hay necesidad de GPS ni nada, ¿no? Porque si no se le podría poner un GPS a la boya, ¿no? Pero no vale, no tiene sentido, ¿no? Al flotador. Entonces, en este caso van a trabajar con triangulación. Y ahí están, pues, ¿no? Sencillamente lo colocan y listo, ¿no? Ahora, hay un asunto acá. Es de que las mediciones son de la siguiente manera. Ustedes saben pues que hay marea, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver también más adelante, la marea. Entonces, ¿qué sucede? Que el nivel del mar sube y baja. Y como estamos cerca de la costa, estamos bien cerca de la costa, entonces evidentemente esa subida y bajada va a ser irregular, ¿no? Por la forma de la costa. Entonces se originan corrientes de marea. ¿Qué quiere decir? Que cuando la marea está subiendo, la corriente va en una dirección y cuando va bajando va en otra. ¿De acuerdo? A veces sucede que van en la misma dirección, a veces sucede que van en direcciones opuestas y a veces inclusive que son perpendiculares, ¿eh? O sea, las ascendentes y las descendentes van en direcciones perpendiculares. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Es posible saber de antemano en qué dirección va a ir la corriente? Y la respuesta es no, no y no. O sea, a menos que ustedes la midan, es bien difícil en una zona saber en qué dirección va la corriente en ascendente y en qué dirección va en descendente. Por eso que en todo caso siempre se tiene que hacer 2 veces la medición. Uno en marea ascendente y otro en marea descendente. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Por qué se tiene que medir entonces en marea ascendente y descendente? Es porque las corrientes de marea cerca a las playas o a la costa no necesariamente coinciden en dirección. Entonces hay que medirlo del lugar. Un sitio donde la morfología es complicada es peor todavía, pues, es más complicado. Entonces, por ese motivo hay que hacerlo en dos oportunidades, con marea ascendente y descendente, como ahora vamos a ver. Acá tienen, por ejemplo, otros flotadores artesanales, digamos así, que lo han hecho con tela, ¿no? Y ahora vamos a ver un video bien bonito. Entonces, que lo han hecho con tela. Y ahí podemos ver los flotadores, como se artesanos con botellas, lo han hecho, me han puesto botellas de flotador, no tenían plata, le han puesto flotador.
¿no? Y acá de madera, en fin, el otro lo ha puesto con tubos de esos tubos de agua, es empalmado y pegado con pegamento. Acá le ha puesto flotadores, esos que venden ahí a 50 céntimos cada uno, en fin, bueno, como vamos a ver, las se han ingeniado, ¿no? Pero el que se usa técnicamente para estos trabajos de ingeniería es este tipo de flotador es el más práctico, ¿no? Ya lo conocen y tienen sus equipos ahí, ¿no? Acá tienen otro, por ejemplo, pero ya es más sofisticado, este es con GPS, ¿no? Miren, ve, con GPS, ¿no? Entonces, este para medir a gran distancia, ya cuando estamos lejos de la costa, dirán, oiga, profe, si estamos lejos de la costa, ¿cómo vamos a ver con el Teodolito? Ya no se ve, pues, está demasiado lejos. Entonces, para mediciones oceánicas ya le tienen que poner un GPS, ¿no? Para poder seguir, digamos, la trayectoria. Y ese GPS graba la información o si no la manda a un satélite, en un caso ya más sofisticado. Si no lo graba, uno lo recoge y de ahí saca la posición y el tiempo y listo. Entonces, también se puede hacer así. Acá en el Perú hay que tener cuidado, pues se lo pueden robar el GPS también. Entonces tienen ese sistema, ahí está. Y otro ya más sofisticado sería, ¿no? Con su flotador más bonito, en fin, ¿no? Otro nivel, ¿no? Más elegante, y este es con plástico, este es hecho en plástico, ¿no? Entonces este es ya más sofisticado todavía, ¿no? Acá lo han amarrado con pitas ahí para asegurarle de que no se deforme, en fin, ¿no? Y acá tienen su sujetador, su banderita, todo, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces hay diferentes modelos. Entonces, está claro, los flotadores entonces pueden ser de diferentes diseños, diferentes modelos, pero el que usamos acá en el Perú, normalmente para el trabajo es este acá, ¿no? Y justamente es el que usan las compañías, ¿no? Que hacen este tipo de trabajo. El trabajo se llama Estudio Hidrooceanográfico, EHO, Estudio Hidrooceanográfico. Entonces, hay compañías que están ya registradas en la capitanía, ojo, en la capitanía que queda en el Callao, en el puerto, ¿no? Ahí queda la capitanía, entonces ahí están registradas y solo esas compañías pueden hacer este tipo de estudios. Los que pueden firmar estos trabajos son ingenieros civiles o ingenieros geógrafos. Antiguamente también los pesqueros, pero no sé por qué lo quitaron y perjudicaron a varios amigos que yo conocía que hacían trabajo y eran pesqueros y ahora no pueden firmarlos, ¿no? Entonces, geógrafos, no sé por qué, que nunca han estado en el mar, y también ingenieros civiles que a la final no saben ni qué cosa es el agua salada, ¿no? Pues, pero bueno, son cosas pues, que tienen, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, ¿está claro el asunto este de los flotadores? Entonces quedamos en que este es el modelo profesional, entre comillas, ¿no? Que se usa normalmente acá en el Perú, y estos son modelos ya que artesanales, digamos así, ¿no? Que se usan. ¿Está bien? Entonces, justamente yo quisiera ver con ustedes un video, acá, un video para que ustedes vean, eh, vamos a verlo porque es interesante este video. Es de un buque oceanográfico que lleva a estudiantes para que hagan sus prácticas justamente deriva de flotadores y en grupos de estudiantes cada uno ha escogido su diseño. Como ven la chica, miren ahí todavía firmado, con dibujitos, en fin, acá ha puesto bolas de colores. Entonces cada uno se las ha ingeniado para hacer su propio derivador o flotador, ¿no? Algunos con el GPS, en fin, se las han ingeniado. Quiero que vean el video. Está en inglés, pero yo les voy a traducir las partes más interesantes, ¿ya? Vamos a ver. ¿Hay sonido? ¿Escuchan No, el ingeniero. No, sonido? no, no se No, escucha. Ah, ingeniero. no, debe estar acá. Ingeniero. Acá debe aparecer. Qué raro. Van a medir la corriente del Golfo, las corrientes, ahí está la corriente del Golfo. Observen esto, lo hemos visto también. Qué raro, no sale. Entonces van a construir ahí. Ahí lo están haciendo con plástico, como ven. Acá debería salir el micrófono, no sale. La mañana no hubo problema.
Entonces ahí están los flotadores, observen, entonces ahora van a ver ustedes cómo los chicos se las ingenian para hacer sus propios flotadores. Ahí tienen, acá están. Acá un momentito, me cae por el prendido esta cuestión. A veces sucede esto. Entonces ahí muestra la corriente del Golfo en amarillo, ¿no? Y después hay una corriente que viene del Labrador desde el norte. Entonces lo que quieren ver es cómo son las trayectorias. Y para eso los chicos van a hacer sus propios flotadores. Ahí está, entonces quieren ver la interacción de las dos corrientes y para eso van a fabricar sus propios flotadores. Y yo estoy peleando por ubicar el micrófono. Ahorita salió y no quiere. Ahí ya lo vi, ahí está, ahí está. We've been launching Ahora sí, drifters for about 5 years. We've produced 14 ahí deben drifters escuchar, ¿no? in conjunction with local high schools Claro, like ¿se the Bull escucha? School, the Foundation Academy, Sí, but also ingeniero, sí se escucha. Allá. with Entonces, miren, physical cada grupo oceanography está course and diseñando our su propia oceanographic flotadora, o techniques sea, course. no es de que le dé el In profesor un class, we patrón, learn ¿no? Cada about uno hace. eddies and currents and how they influence the ocean. So through the NOAA Drifter project and building our drifters, Estas we're able to chicas, see in miren, real-time entonces, data how these están eddies are working and en esa following our zona van a drifters hacer. through the currents and through the eddies, which is super beneficial to our learning process. It's different. Like most projects aren't Ellos going trabajan out to mucho con colleges proyectos, and los building domingos para su giant carrera PVC y pipe al objects that colegio. they're going to throw Todo into eso the tiene ocean. proyectos. Y este es uno de los proyectos, por Something supuesto, unique. tienen dinero para So here's rule number 1. Don't forget to glue it together. tubos, pegamentos. So as you're thinking about building this, there's going to be this beautiful sort of medium between strength and resiliency, right? So bigger doesn't Tiene necessarily que mean it's aguantar, going to digamos, last también longer. las olas. Back home todo in lo Connecticut, I demás. spend a lot of O sea, time building aquaculture systems for a shellfish hatchery. So I really enjoy building things and systems and tools. So it was very exciting to be able to make a drifter that was able to track ocean currents ahí from están las scratch. chicas en el barco. It's great to watch the imagination of these students, where Está they yendo lejos la cosa. conceptualize these buoys, they think about how they're moving in the ocean, they think about these physical properties, and they actually make it happen. They cut, they play with the PVC, they glue things Tubos de together, PVC están usando and they para actually armar el- make an active piece of ahí está la scientific tela, equipment. ¿no? The weight is at the very bottom of the Ahí drifter. está el peso. It's ¿no? like counterweight, Es de fierro, so it doesn't tip over. tubo de fierro. It's hollow on the inside, And we'll fill it with sand or other or materials that are something heavier. that can make it weighed down. Ahí están preparando, observen. His name's Bob because it bobs in the Ven ocean. cómo He se han is a ingeniado para pun. hacer la cruceta, ¿no? We're fortunate to have a great location at the MSRI right on the St. Johns River. So once these students have built their projects, we can walk Ahora out on the lo van a- docks observen and they cómo lo actually van a start probar testing them primero, ¿no? Porque in the empiezan water so tirándolo they en el can mar see con if their flota, design miren. is actually Están going to probando do cada uno what they de think ellos. it's going to do. Observen. Sometimes it requires some adjustment. We have buoys that are top Es heavy, posible. so they start to tip over. So we add floats, and that stabilizes the buoy. Para que no se volteen. Ya está solucionado. Sometimes we make them a bit heavy. Mucho Instead peso, of floating, they sensación. begin to sink. Oh, And then sometimes the planning, the thought, the building all comes together with a little bit of luck. And we get a buoy that floats the way it should and on the very first try. What I think is remarkable about this project is that it starts very local.
The students are building these drifters in their classrooms. They're releasing them in the local waters. But the data generated from this project is then put into these global flow systems. So we understand more about how water flows out through the entire Atlantic basin. It's a great way for the students to realize that the data they can produce very locally with these projects goes beyond their classroom, goes beyond even the borders of Florida, and goes into a global system. El día anterior subiendo todo. We were fortunate enough to collaborate with OSearch. They were headed offshore to do some shark tagging, so we could hitch a ride with our buoys and head offshore to drop these in the water, directly into the ocean currents. No es un barco oceanográfico, como ven ahí, ¿no? O Shark se llama el barco. If we launched them in the river, they could get hit by ships. En un barco they could get trapped in docks. Ahí, ¿no? Los flotadores, pero en mar abierto no. So the OSearch ship allows us to go offshore directly into the currents and drop these buoys where we want them to go. One of OSearch's core values is inclusion. And as we head outbound on day one here of our expedition to our first work site, a representation of that inclusion is the project that we're assisting with a local high school, Bowles High School, the Foundation Academy, and Jacksonville University. And they need some buoys deployed. We look at ourselves like servants when we come to these communities. We're serving scientists, we're serving the community now, we're serving the future generations of this community. And so we're always having people on the ship. And when we can assist a high school in a project that's going on the water and perhaps shape future marine biologists that could be critical to our management, it's a privilege to be able to do that. And we take that obligation very seriously. Ahí por eso el barco gustosamente colabora con ellos. Ahí están ya lanzando, ¿cierto? No saben cuál funciona y cuál no funciona. Observen cómo se ven deslizando, miren los flotadores que están aquí. Y ahí está el GPS arriba, ¿no? Un modelo que se funcionó bien. Y así van a ir soltando los otros. Ahí va otro, a ver cómo les van. Esos flotadores que han puesto. His name's Bob because it bobs in the ocean. He is a pun. Observen cómo se endereza solo. Los flotadores. El GPS va arriba está todo. Que lo han probado en el muelle. Ahí van los tres, miren, 93 ahí. Están flotando perfectamente. We don't know a whole lot about the coastal countercurrent, and what we get to see through these buoys is the activity just offshore. So this is the track of the Bowles School Drifter. It was the one that went the farthest of the 5 we launched that day. It's giving us a lot of information about this coastal countercurrent. You can watch the drifter move in this long, lazy loop. Right, this large swirl. This is one of these eddies that we really didn't understand a lot about before we started these programs. After this first large swirl, this first large eddy, you can watch the buoy move in smaller and smaller eddies as it picks up speed and moves south along the coastline until finally landing here down at Cape Canaveral. Through the 5 years of running this project, we've noticed this area off of Cape Canaveral being very interesting for where these drifters all end up. In red, we have Wilson the Drifter, and it came down south along the coastline and then spent 2 weeks eddying just south of Cape Canaveral before getting picked up and moved into the Gulf Stream. In blue, we can see this is our Bahamas Drifter. The one that got picked up by the hurricane ended up crashing just off the coastline here.
And then in yellow, we have the Bowl School. Their drifter came down south, was starting to enter this eddy before it ended its career. So what's happening, this coastal countercurrent seems to be terminating here as it meets the Gulf Stream moving north, and it creates very interesting patterns. We also know there's some interesting migratory animal patterns in this area. The lemon shark nursery just to the south of Cape Canaveral here is probably there because of this same interesting eddy feature. Additionally, sea turtle nesting to the south and to the north of this area are genetically very distinct. So what's really awesome about this project is the students' drifters are showing us a really interesting current area, right? We know there's a lot of interaction here. We know there's a lot of biological interaction here. This means that their science and their research is bringing us to even more questions. And we can look at this system and answer some questions, but even better, we can come up with even more questions. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Qué les pareció? Interesante. ¿Ah? ¿Han visto? O sea, ellos allá en Estados Unidos estudian en base a proyectos. O sea, así como acá, ¿no? Les dejan un proyecto y en grupos ya se le imaginan qué cosas van a hacer, ¿no? Pero evidentemente pues ahí hay recursos, ¿no? Imagínense acá que le digan, oiga, préstenos el Carrasco o el Humboldt para hacer esto, pucha, que es bien difícil, ¿no? La cantidad de dinero que cuesta, ¿no? Pero esa es la forma como estudian, ¿no? Es diferente a la nuestra, ¿no? ¿Estamos? Ellos inclusive en la librería de la universidad tienen los libros que van a llevar como texto, ¿no? Y cuando dicen es como texto es que van a dictar al pie de la letra el libro, o sea, en antegrado, así como ustedes. Que como yo le diría, este libro acá, capítulo 1, 2, 5, 7, y eso es lo que se dicta, y eso es lo que se toma examen, y eso es lo que se hace, y punto. O sea, muy cerrados son en ese sentido, ¿no? En cambio acá no, acá muy flexible, ¿no? Entonces acá tenemos los aparatos y acá tenemos los resultados. Miren, entonces lo primero, voy a poner esta lucecita que me está mareando. Acá tenemos la marea, observen ustedes el nivel de marea, ¿no? La curva esta, ¿no? Que se obtienen de la Dirección de Hidrografía y Navegación, que tiene las mareas para todo el Perú. Mi amiga Carol es la que trabaja en esto, en mareas. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la hora, la altura en centímetros. Esto es lo que tiene la tabla de mareas. Vamos, 0022 horas, 120 centímetros, 068 minutos, 63 centímetros, y así. Entonces plotean esta curva. Y entonces pueden saber cuándo la marea es ascendente, que sería esta mitad de acá, ¿no es cierto? Y cuándo la marea es descendente. Entonces, en ese periodo de tiempo es que miden las corrientes. Este grupo es muy ingenioso. Lo que han hecho es tomar las corrientes ascendentes con color azul, ¿de acuerdo? O sea, en marea ascendente, color azul, quiere decir en la mañana de 9 a 12. Hacen las mediciones en azul. Superficiales con línea continua, subsuperficiales línea discontinua. Por eso que he escogido esto para mostrarles, porque está bien hechecito. Y la descendente, marea descendente, que sería en la tarde, 12 del día hasta las 2 de la tarde, utilizan ¿qué? Color rosado para las flechas superficiales y las subsuperficiales en color rosado, pero como ven acá, digamos, segmentadas, ¿no? La flecha segmentada. Entonces, con digamos así, de esta manera ellos pueden ilustrar fácilmente, ¿no? Pueden ilustrar fácilmente de qué se trata, ¿no? Entonces, miren, acá, por ejemplo, tenemos la corriente C. La corriente C, línea continua, allá. Entonces, quiere decir que este es superficial, ¿de acuerdo? Han hecho medición superficial. ¿Y de qué horas? Desde las 13 horas, 15 minutos hasta las 13 horas, 53 minutos. Este es el tiempo de medición. Y esta dirección es. Entonces, tienen la distancia y además tienen el tiempo en minutos. Entonces, tranquilamente pueden calcular la velocidad. La velocidad calculada en este caso es 0.014, o sea, metros por segundo, o sea, 14 centímetros por segundo. Y la dirección es 007 grados, o sea, 7 grados con respecto al norte, ¿no? Siempre se toma respecto al norte. Listo. Entonces ya tienen C, acá está C, ¿ven?
14 centímetros por segundo, 0,07 grados. O sea, en la tablita ponen los valores, ¿no es cierto? La corriente número 3, ya, es rosadita, quiere decir que esta es marea descendente, y como es segmentada subsuperficial, muy bien. ¿Entre qué horas tomaron? 13 horas 16 minutos, 13 horas 56 minutos, o sea, 40 minutos. Y al momento de calcular, resultó que es también 14 centímetros por segundo, 331 grados. Acá, o sea, son muy parecidas. Y también el 3 lo ponen acá en el cuadrito, en la región de subsuperficiales, ahí está, rosado. Entonces este cuadro es el cuadro resumen, que después también lo ponen en el texto del informe. Y acá tienen la 1, he tomado solamente este sector nada más para poder verlo bien. La 1, que me dice que es entre las 9 y 17 en color azul, quiere decir es marea ascendente, en la mañana. Ahí está. 9:17 a 9:32. La distancia la miden, como tienen el tiempo, la velocidad sale 11 centímetros por segundo, con una dirección de 235 grados respecto al norte, ¿no? O sea, se mide así. 235 grados, muy bien. Y después este valor de 1 lo ponen acá, ahí está, 11 centímetros por segundo, y acá figura, pues vamos a mover esto. Y acá está 235. Entonces, se dan cuenta cómo es la forma, ¿no? Y acá está el grifo que van a utilizar justamente para un grifo, ¿no? Entonces ahí está el grifo. Entonces, las líneas que aparecen acá son la batimetría, ¿no? No aparecen los valores porque los valores estaban más arriba o más acá al costado, entonces no aparecen. Pero estos son, digamos, esta es la forma precisa, cómo se hace un buen trabajo estos. ¿Cómo es buen trabajo? En el sentido que es bien fácil de entenderlo, ¿no? O sea, uno ve el cuadro, ya es ascendente, descendente, las horas, y tienen un panorama completo, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que ascendente y descendente no coinciden. Miren, la ascendente va para acá y la descendente va para acá, ¿no? O perdón, al revés, ¿no? La ascendente está yendo para acá y la descendente para el norte, miren. Entonces, a priori, no se puede saber cuál va a ser la dirección de la corriente en ascendente y descendente, por si acaso. No se puede saber. Tienen que hacer la medición, por eso que se hace en 2 oportunidades. Si es un área pequeña como acá, con 3 superficiales, 3 subsuperficiales, tranquilamente. Si es un área más grande, de repente habrá que usar 4 o 5, depende, pues, ¿no? ¿Cómo es? Chicos, ¿se entendió el gráfico este? Sí, ingeniero. Chico, ¿está claro, Carol, qué dices? Carol, Sí, ingeniero, sí se entendió. ¿se entendió de qué se trata, no? Sí. O sea, como te das cuenta, es cuestión de ser ordenada. Las chicas son más ordenadas para esto, ¿no? En cambio, nosotros, pucha, que le mandamos... Yo he visto trabajos que me han para evaluarlos y me ponen las flechas todas en negro y no se pasen, pues, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? Pues, no sé. Pucha, que se lo devolví, pues, ¿no? Y en AutoCAD todavía lo mandan, flojo, ¿no? Por no ponerle colores, ¿no? Entonces... O a veces el tubo submarino 300 metros y a la final, a los 150 metros me ponen la medición. Yo le digo, pues si lo que interesa es la parte donde está la salida. ¿Verdad? ¿No? Entonces, otra vez tienen que ir a medirlo, ¿no? Entonces, esta es cuestión, como ustedes ven, de criterio y hasta de buen gusto, ¿no? O sea, hacerlo bien, pues, ¿no? Como ven, no es nada especial. Sin embargo, si yo quisiera hacer el aparato matemático acá, ver la divergencia, vorticidad y toda esa cuestión, pucha, que eso sí que es bravo. El aparato matemático para ese caso es muy fastidioso, pero, ahí viene el pero, en estudios de ingeniería comunes y corrientes como este, no se utiliza. ¿De acuerdo? O sea, con esto es más que suficiente. Para mí esto es más que suficiente, pero este es el método, ¿cómo le llaman? Método lagrangiano. Este es un método. Normalmente esto se usa cuando uno quiere conocer, pues, un área determinada, ¿no? Si uno quiere conocer un punto determinado, entonces hay que utilizar el otro. Pero para esto es para un área grande, se puede utilizar tranquilamente. En estudios sí, mucho lo utilizo. Parece hasta un tanto primitivo, ¿no? Pero en realidad es bastante sencillo, pero muy, muy eficiente, muy bueno. Para conocer el patrón de corrientes. Acá tienen otro, miren, vean. Acá no le he puesto el mareograma porque estaba más arriba, entonces no se podía copiar, pero he copiado solamente la parte de corrientes.
donde las superficiales están en rojo y las subsuperficiales en verde. Acá han usado el criterio de que las mareas descendentes con letras y las mareas ascendentes con números. Se dan cuenta que han cambiado el criterio, porque es otro trabajo diferente. Es otro grupo de ingenieros que ha hecho esto. Entonces acá, repito, marea descendente con letras, como ven acá, ABCD, ahí está, y marea ascendente con números, 1, 2, 3, 4, ahí está, ve 1, 2, 3, 4. Entonces, y es fácil ver cuál es la superficial y cuál es la subsuperficial por el color. La superficial es rojo y verde. Y observen, en este caso en particular, todas coinciden. O sea, todas van para el norte, ¿se dan cuenta? Miren que es muy diferente a este, miren. En este caso van para el norte, depende pues la zona que se hace, ¿no? Entonces igualito han puesto su hora inicial, su hora final, en este caso no han puesto un cuadro de ayuda, ¿no? Como acá ustedes que ven, en este caso observan que hay un cuadro, ¿no? En cambio estos lo han hecho de una manera más sencilla, o de repente el cuadro lo han puesto más allá, ¿no? Porque no se olviden que este es un pedazo, probablemente esté más allá, a veces lo ponen en la esquina de arriba. Entonces, no, si yo le sacaba la copia completa, iba a salir pues, una corrientita chiquitita, ¿no? Entonces, prefería ampliar la parte que se necesita, ¿no? El mareograma sí tenía que estar, porque sin mareograma no vale. Si me presentan una cosa de estas, pero sin el mareograma, sencillamente lo rechazo, de hecho. Ya las compañías que hacen esto tienen práctica, pero no faltan algunos que son medio ociosos y pueden cometer, digamos, pónganse que que hagan todo esto con el mismo color, oigan, no se pasen, pues no, cuál es ascendente, descendente, cuál es superficial, subsuperficial, no, cambia acá al vuelo, ¿no? Fácil, para identificarlos, ¿no? Y todos van en la misma dirección. A veces ya me ha pasado que me mandan el estudio completo y resulta que la secretaria se olvidó de poner un plano, ¿no? O sea, voy a ver el plano de corrientes, oye, el plano no está. ¿Cómo que no está? No está, pues. Porque ahí están los archivos en AutoCAD. ¿Y dónde está la corriente? Oiga, profe, ¿verdad? No está. Me dice, pucha, ¿qué cosa han hecho esto? Hay que devolverles, ¿no? Y es el hecho de devolver puede demorar una semana, hasta 20 días, 30 días, porque saben que tiene su protocolo, ¿no? Su cuestión, y además no es el único trabajo, que llega un montón. Y por un error de la secretaria que se olvidó de incluir algún plano por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿está claro el asunto de los planos lagrangianos? Entonces, ¿en qué quedamos? Que tiene que ir con mareograma, con su tablita, ¿no? Y de una manera lógica y sencilla para identificar cuál es marea ascendente, descendente, superficial, subsuperficial, cuestión de criterio. ¿De acuerdo? Estos patitas sí lo han hecho muy bonito. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que podemos nosotros querer medir corrientes por decirle, como ahorita han visto la corriente del Golfo, una cosa así. Entonces, caramba, ya estamos hablando pues de una cosa de otra envergadura, ¿no? O póngase que quieran medir esto en la Antártida, pucha, no van a ir pues que con su cruceta en la Antártida las corrientes allá son tan fuertes que lo destrozan. O sea, esos aparatos que ustedes han visto que han hecho los chicos ahí, no duran ni un minuto en la Antártida, ¿no? Porque se destrozan con la correntada y las olas, ¿no? Entonces, estos ya son equipos profesionales de alto vuelo. En el sentido, no es que sean costosísimos, ¿no? Sino que son equipos ya diseñados para soportar, miren, acá lo lanzan con un avión, pues, ¿no? ¿Ve? En zonas muy peligrosas, ¿no? Tiene su GPS y manda información al satélite, ¿no? Todo con satélite. Y como ven acá, en realidad este es el tubo. No es un tubo duro, ¿eh? Es como si fuera una bolsa plástica acá, ¿no? Con aros de plástico. Entonces esto de acá tiene su cable, o sea, 1 metro, quiere decir que esto de acá por lo menos tiene 5 o 6 metros, ¿no? Largo. Entonces esto se suelta, ¿no? Este es el programa Mini Drifter, ¿no? Entonces, acá tiene la boya, el flotador manda la información al satélite, ¿no? Este es un satélite polar. Entonces, trabajan ya a este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando ya de otro nivel, como le digo, en áreas oceánicas muy lejanas. Los chicos no van a ir pues a 2000 millas, pues no, imagínense que sería un disparate, ¿no? Entonces, cuando quieren distancias muy grandes o zonas muy peligrosas, más fácil es soltarlo con aviones, ¿no? Y esos son los flotadores. Este es de la NOAA, ¿no? Y acá tenemos, este es el más sofisticado, este es un flotador Swallow que le llaman de media agua. Miren,
está de 6 a 12 horas en la superficie para transmitir datos a los satélites. Al satélite y el satélite manda a tierra. 6 a 12 horas. Después automáticamente se llena de agua y desciende hasta 350 metros. Miren, ¿eh? Bum, 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 ¿no? 350 metros. ¿Cuánto tiempo permanece a esa misma profundidad? 5 días aproximadamente. Y va viajando, ¿no? Ta, 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 ta. De ahí, de los 5 días después, ¡blum!, se manda hasta 700 o si no hasta 2000 metros cada 10 ciclos. O sea, cada vez que se repite este ciclo, al 10º, ¡pum!, hace esta gracia de mandarse a más de 2000 metros de profundidad. Y cuando va subiendo, etcétera, etcétera, va midiendo salinidad, temperatura cada 6 horas, ¿no? O durante 6 horas mide, ¿no? Va subiendo y va midiendo. Y termina el ciclo acá en 10 días y después vuelve a repetir lo mismo. Otra vez baja, sube, otra vez sube. A las 10 veces que hace eso, se manda hasta 2000 metros de profundidad y después vuelve a subir. Entonces es un flotador solo, prácticamente es un robot, ¿no? O sea, es una especie de glider, pero lento, ¿no? Entonces, estos son sistemas ya súper sofisticados. Nosotros acá en el Perú no carecemos de este tipo de sistema. Aparte que puede terminar ahí en polvos azules o en la cachina, si lo ven. Entonces, este equipo ya se usa para medir corrientes superficiales y subsuperficiales, entonces ya y medir temperaturas, salinidad. Ese es un robot, ¿no? Entonces, es un robot prácticamente. Entonces, estos equipos, como le digo, no tenemos nosotros, pero el método, si ustedes se dan cuenta, es el mismo, es el método de Lagrange, ¿sí o no? Es el mismo método, ¿no? Es seguir la trayectoria, ver la velocidad. Lo que pasa es que acá lo está haciendo en una forma mucho más sofisticada y automática, ¿no? ¿Qué comparación de este monstruo, pues, con esto, pues, ¿no? Botella de Pepsi-Cola, se pasan también. Todas las cosas que hacen acá con su flotador de pelota, eso que venden en las ferreterías, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Antes de pasar al método de Lebria, ¿se entendió bien el método de Lagrange? Chicos, ¿qué Sí, dicen? sí, Sí, ingeniero. entonces Sí, depende de la ingeniero. escala. Pues si uno va a hacer una cosa costera, pequeña, ya saben, ¿no? El que tenemos ahí, que se usan en las compañías de acá. Si quieren hacer estudios más sofisticados, ya le mandan GPS. Y si quieren hacer un estudio ya ultra sofisticado, ya pueden comprar, digamos, esos equipos ultra sofisticados, pues, de la NOAA, en fin, ¿no? Ellos tienen esto. Nosotros no necesitamos realmente, ¿no? Simplemente lo he mostrado para que ustedes conozcan que también hay otras cosas. Este es el método euleriano. Euler es un apellido, ¿no? El método de Euler consiste en medir las corrientes en un solo punto. ¿Está claro? En un solo punto, nada más. O sea, es el correntómetro, medidor de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso utilizan los métodos de ahora, ¿no? Antiguamente no existía esto, pero ahora sí, ¿no? Ya se ha generalizado. Entonces ellos usan el efecto Doppler, que vimos en física. Un pulso de sonido se emite, una frecuencia F0, y si hay un objeto acá, un blanco que se va acercando, la frecuencia del eco, en este caso, es mayor que la frecuencia de F0. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia es mayor acá. Si se va alejando, al contrario, la frecuencia del eco es menor que la frecuencia original. ¿De acuerdo? Eso lo hemos visto en física, ¿no? Y si se mueve perpendicularmente o no se mueve, las dos frecuencias coinciden, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, este es el efecto Doppler, y lo que sucede es que este movimiento de acá, de las partículas, lo utilizan para determinar la velocidad de las partículas. En pocas palabras, como el agua del mar no es limpia, sino tiene partículas en suspensión, burbujas y todo lo demás, si ustedes con este método pueden determinar la velocidad de partículas, en el fondo están midiendo pues la velocidad de la corriente, ¿sí o no? Entonces acá lo tenemos ya en forma mucho más sofisticada. Podemos ver el del barco, por ejemplo, va navegando, manda 4 haces de sonido acá, 4 haces, para poder medir las componentes las que ustedes conocen, norte, sur, este, oeste.
Entonces manda 4 haces y a medida que va viajando, va midiendo la velocidad del buque respecto al fondo, 4 nudos, y automáticamente calcula la velocidad también de las corrientes a diferentes niveles, ¿no? En este caso a 20 metros, pues es un modelo para corta distancia, ¿no? Y acá lo tienen, acá está, girocompás, ¿no? Todo esto viene ya incorporado, ¿no? Con su software, con todo. Entonces este es el que se usa en barcos de embarcaciones, porque también modelos pequeñitos, para ríos inclusive, más pequeños. En cambio, si uno quiere medir en una sola posición fija en el mar, entonces utiliza este moor o anclado, ¿no? Que en inglés moor es anclado, ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP. Acústico, Doppler, de efecto Doppler, ¿no? Current, corriente, profiler, perfilador, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un medidor de corrientes por efecto Doppler, ¿no? Y acá lo tienen fondeado, también con 4 haces, acá han dibujado 3 nomás para que no se enrede, y igualito mide las corrientes, digamos, a diferentes niveles. Y permanentemente uno le puede programar para que mide 1 mes, 2 meses, depende, pues, depende de la programación. También dependerá del número de veces que mide al día, pues no se olviden que si yo le pongo que mida más veces al día, la pila también durará menos, pues, ¿no? Son baterías en realidad de Duracell, no pila la que ustedes conocen, unas baterías cuadradas grandes. Entonces, esas baterías Duracell se colocan ahí y uno lo programa. ¿Ves cuántas veces al día hay que tiene que medir? O cada media hora, cada hora, o cada 5 minutos, no sé, depende, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso durará el tiempo de operación del aparato y después tendrá que recargarse las baterías o si no, simplemente sacarlo, pues, ya no lo necesita, ¿no? Y ahí tiene. Entonces, ¿está claro el principio cómo funciona, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo funciona un correntómetro Doppler? Sí. ¿No? Entonces, con sonido. No hay partes móviles, por lo tanto no hay el peligro que se vaya a enredar con una red o que se vaya a enganchar. No, no, no. Una vez que está colocado, y ahora vamos a ver cómo, una vez que está colocado, mide tranquilamente. Por supuesto que si lo van a anclar tienen que ponerlo con buzos, pues no sé, buzos profesionales. Acá, miren esta foto qué bonita. Ahí tienen a un buzo encargado de colocar un ADCP, ¿no? Observen. Tiene su base, ¿no? De metal, todo acá, y él lo está acondicionando, todo está viendo que todo quede bien, en fin. Lleva su nivel también para ver que esté nivelado, no va a estar inclinado, en fin. Y lo asegura bien, pues, ¿no? Para que no vaya a oscilar, vaya a moverse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como se coloca el ADCP y es lo que se hace acá también en la costa peruana. Hay buzos que se encargan de esto. Antiguamente no se hacía así, pero ya últimamente hará 2 años que se exige mediciones con ADCP, ¿no? Un aparato de estos su costo más o menos está entre 20.000 a 25.000 dólares. O sea, como si fuera un auto nuevo. Es lo que cuesta un aparato de eso. Normalmente las compañías lo alquilan, ¿no? O sea, alquilan el equipo por 1 mes, en fin, por lo que necesiten. Porque comprar esto también no afecta el bolsillo, porque tienes de 25.000 dólares un aparato de eso, ¿no? Entonces, las compañías lo alquilan y tienen, inclusive los que alquilan también tienen sus buzos, todo, entonces también contratan a los buzos, toda la cuestión, y tienen la garantía de que va a funcionar, inclusive si necesitan le procesan los datos como quieran, en fin, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, esa medición pues es en un solo punto, ¿se dan cuenta? No va a estar cargando el correntómetro para aquí y para allá, ¿no? Entonces, en un punto. Si quieren medir en 2 puntos, van a necesitar 2 correntómetros, y ahí estamos hablando de 50.000 dólares. Entonces, nada que ver, ¿no? El peluquín esto cuesta caro. Y acá tienen a un buque, por ejemplo, un barquito, ¿no? Cruzando un río, ¿no? Acá hay un estuario inmenso. Entonces va cruzando un río y automáticamente va midiendo, ¿no? Corrientes más rápidas en rojo, las azules, ¿no? Y no necesitan, digamos, nada más, ¿no? Suficiente con esto. Cruza y va midiendo automáticamente, ¿no? Ahí están los haces, todo. Acá está el fondo del río, ¿no? Este es un río. Se puede usar en ríos, en lagos, hay diferentes modelos, ¿no? Acá tienen en un río también igualito. Cruza y automáticamente da prima y va midiendo, ¿no? Las corrientes y en fin, ¿no?
Las corrientes más lentas observen en azul acá de a A', ¿no? Ahí están más lentas, ¿no? ¿Ven? Y acá son más rápidos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tienen el eco también, es el eco propiamente dicho. Y acá tienen inclusive hasta la dirección también, ¿no? En este caso son preponderantes la dirección, ¿no? Hacia el oeste, como pueden ver acá, ¿no? ¿Ven? West, es hacia el oeste, o sea, hacia acá, pues, a la izquierda, ¿no? Entonces todo lo miden automáticamente, se pasaron, ¿no? Con estos equipos. Acá tienen en un punto fijo y hay mareas acá. Miren cómo la corriente se invierte, ¿no? Rojo en un momento, verde en otro momento, azul en otro momento, ¿no? Entonces acá está la velocidad, es, ¿no? Rojo, azul, pum, pum. Este es el pulso de la marea, ¿no? Clarito se nota el pulso de la marea acá, ¿no? Inclusive también las direcciones, las profundidades, acá están, ¿no? Y acá están los días de medición. Y observen acá cómo pulsa de acuerdo a la marea, ¿no? Ven, esta es la marea, ¿no? Entonces esta es la forma como se trabaja, ¿no? ¿Está bien? El B viene a ser la componente este, la componente hacia el este, o sea, lo que sería la velocidad U, ¿no es cierto? Y esta es la componente noroeste, o sea, la componente B. Ahí está. Entonces, es justamente el U y B, ¿no? Que hemos visto en clase. Y acá tienen los equipos. Ahí está el Teledyne, que es una compañía conocida. Ahí está. Teledyne, dos clientes, porque depende del uso que se le va a dar. Acá tienen una tabla donde están los diferentes modelos, el rango de medida, hasta qué distancia, en fin, inclusive hasta qué profundidad lo pueden colocar también. Entonces hay diferentes, la resolución, los sensores, en fin. No, y acá pueden ver, ¿no? El Workhorse Monitor, que acá está, ¿no? Para colección directa, ¿no? Este es para anclar el mooring. Cuando dice mooring quiere decir anclaje, ¿no? ¿No? For mooring bottom mount, o sea, for mooring bottom mount quiere decir que es en el fondo anclado, ¿no? Este modelo. En cambio este no, este para leer en forma directa, o sea, puede ser para el casco, por ejemplo, ¿no? Este para vessel mounted, o sea, para barcos, ¿no? Para aplicaciones costeras, y el Workhorse, que viene a ser muy flexible, ¿no? Para continental shelf applications, o sea, quiere decir para la plataforma continental. Entonces uno compra de acuerdo a lo que necesita, no es cuestión de comprar cualquiera tampoco. Este es un catálogo de la Teledyne, pero sin embargo hay también de otras compañías, por supuesto en internet pueden encontrar la DCP. Acá tengo unos videos cortitos que son simpáticos, vamos a ver. Se supone que ya están con sonido, vamos a ver, ojalá no haya problemas. Ahí está. ¿No? Ahí indica, miren los ecos, justamente cómo eso va midiendo, ¿no? Y ahí mide no solamente la velocidad de corriente, sino también la informa la velocidad que tiene el vehículo respecto al fondo. En cambio acá, acá está dedicado justamente a las corrientes, o sea, pasa la suciedad, las burbujas y ahí miden la velocidad de la columna de agua, ¿no? Entonces, para perfil de agua, ¿no? Entonces ahí al momento que va pasando le va midiendo automáticamente, ¿no? Uno por uno, ¿no? Cuando hay biomasa puede interferir en algunos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el barco le va a dar una medida incorrecta, pero tiene medios para corregir eso automáticamente, el software lo corrige, ¿no? O sea, técnicamente existe, pero, como le digo, el software ya lo corrige, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Este se usa para ver la posición, pero no de un barco, sino más bien de un robot, no de un ROV, porque bajo el agua no llega la sonda de radio, como ustedes saben. Entonces automáticamente le da ya la posición de un robot, ¿no? ROV, ¿no? Para la navegación entonces se fija en ese sistema, el DBL, ¿no?
Es para navegación submarina, ¿no? Debajo. Y también puede identificar objetos. Entonces, como ven, hay pues para todos los gustos, ¿no? Vamos a ver, ya. Vamos a ver el siguiente. Todos son cortitos, ¿no? Pues, y tienen relación con lo que hemos visto, ¿no? Este es bien bonito porque acá se escucha, ¿no? Agua puede crear comunidades prósperas y perdurables o destruirlas en un solo día. Este video es muy bueno. El suministro de equipos para medir esta formidable fuerza es a lo que Teledyne RD Instruments se dedica. Por más de 30 años, Teledyne RD Instruments ha sido el fabricante líder de la industria de productos de efecto Doppler acústicos para una medición precisa de caudales. Nuestros productos se han utilizado en todo el mundo, en medioambientes que van desde el Ártico hasta el Amazonas y en todos los lugares entre esos dos puntos. Ríos y arroyos de todos los tamaños necesitan vigilancia continua para obtener datos sobre los niveles de flujo y profundidad. De especial interés es la descarga o volumen neto del agua transportada corriente abajo. Estos datos son esenciales para la navegación segura, protección contra inundaciones, proyectos de ingeniería civil y programas de vigilancia medioambiental. Por más de 100 años, el proceso de medición de la descarga fluvial prácticamente ha permanecido sin cambios. Las mediciones de caudal se recolectaban con un sensor colgado de un puente o vadeando por ríos y arroyos. Método antiguo. Y el hidrógrafo podía calcular el caudal solo después de una recolección tediosa de suficientes datos. Este método era peligroso para el operador, exponiendo al técnico a menudo a condiciones rigurosas por largos periodos de tiempo. Requería mucho tiempo. La información no podía ser recolectada en forma rápida, solo manualmente. Y los métodos tradicionales solo permitían mediciones puntuales, limitando los datos sobre el caudal de agua. Hoy en día, la herramienta preferida por el hidrógrafo es el AGCP, o perfilador de corrientes acústico Doppler, un dispositivo sonar que mide rápida y fácilmente la velocidad del agua y la dirección sobre un rango de profundidades, y al mismo tiempo mide la batimetría del río y la velocidad de navegación. Los datos detallados del caudal se calculan en tiempo real al cruzar el río, ofreciendo resultados instantáneos y altamente precisos. Esta herramienta de vanguardia es más segura para los operadores, mide los ríos en minutos en vez de horas y ofrece una imagen detallada de las velocidades de los ríos, algo jamás logrado. Teledyne RD Instruments ofrece una variedad de ADCPs para una gama amplia de aplicaciones de campo. El River Ray ADCP es un instrumento autoadaptable de vanguardia, diseñado para recolectar datos de flujo y caudal en vías fluviales desde 0.4 metros hasta 60 metros de profundidad. El Stream Pro ADCP, altamente compacto, recolecta medidas precisas de flujo y caudal en ríos y arroyos poco profundos. El Rio Grande ADCP, el estándar de la industria, recolecta datos de flujo y caudal con precisión en tiempo real desde un bote en movimiento o plataforma de remolque, o datos a largo plazo cuando se instala en el cauce en dirección a la superficie. El Channel Master ADCP es un producto de orientación horizontal. Se instala generalmente en una estructura bajo el agua para recolectar mediciones precisas de flujo y caudal en la masa de agua. Y el Vertical ADCP está diseñado para medidas de alta exactitud de corriente fluvial, nivel y perfil de velocidad en canales abiertos, ríos, arroyos y canales de irrigación. Para más información sobre cualquiera de nuestros ADCPs para aplicaciones de recursos hídricos, visítenos en adcp.com o comuníquese con nuestro equipo de ventas. ¿Qué les parece, chicos, este video? ¿Qué les pareció el video? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué tal este último video?
Está genial, ¿no? Interesante. Sí, porque este último video se ve claramente cómo se usa en ríos, ¿no? Y es bien práctico, ¿no? Recontra práctico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un video adicional que es 1 minuto también o 2 minutos. Este es cortito. Yo he buscado en YouTube justamente algo que sea significativo, que sirva, pues, ¿no? Pues, sino para que ya cuando quieren hacer mediciones ya pues ya lo más, pues, no sea en el mar. Esto acá no lo haríamos ni de broma, pero interesante. Ese es el primero. Tienen la cabeza arriba, ahí están los puntos rojos. Ese es el primero. Ahí va a ser. Miren cómo va sumergiéndose y va bajando todo el arreglo. Miren esto. Ahí hay otro, ¿ves? ¿Lo ven? Arriba y abajo tiene. ¿Ves? Son 3 juegos. Miren cómo están los haces, ¿ves? 1. ¿Se dan cuenta, ves? Arriba el segundo. Y encima el tercero. ¿Cómo la vieron? Es un arreglo de 3, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay plata se puede hacer de todo, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son el catálogo. Acá tenemos mediciones reales. Aquí he tomado el dato solamente de 1.5 metros nada más, pero en realidad esto hay de 8 metros, 10 metros, en fin, depende de la profundidad que uno quiera medir, ¿no? Lo miden por capas. Entonces esta es la capa de 1.5 metros. Acá está, ¿no?, la fecha y hora, ¿no? Desde el 6/9 del 19 hasta el 14/9, ¿no? 8 días, ¿no? Un poco más de una semana. Acá está la marea en negro. Esto es acá en el Perú, por si acaso. Ya que tiene la velocidad de la corriente, ¿no? En azul, ¿no? Acá tienen la dirección, ¿no? O sea, la dirección, observen que la dirección va variando en diferentes formas. Entonces, esta es una de las presentaciones que piden. Esta es la segunda y esta es la más práctica, la más útil, ¿no? A 1.5 metros, observen la misma profundidad, es esa capa, hay más abajo, pero esta es la capa de 1.5 que he tomado. Y acá está, ¿no?, el tiempo de medición del 5 al 8, del 5 del 9 al 8 del 10, perdón, entonces un mes, ¿no? Es un mes. Cantidad de registros, 4.704 mediciones, profundidad de medición 1.5 metros, ¿no? Velocidad mínima, acá está, frecuencia 10 minutos, cada 10 minutos miden. Mínima velocidad, 0, por supuesto, máxima velocidad 37 centímetros por segundo, con una desviación estándar de 5 centímetros por segundo. Y acá en colores, le llaman la rosa, ¿no?
rosa de corrientes. Entonces acá viene, quiere decir que la mayoría están hacia el nor-noroeste, pero también hay al noroeste, también hay norte, y acá les está dando en colores las velocidades, ¿no? Quieren ustedes interpretarlo. Entonces acá está, ¿no? Esta es la rosa para ese lugar a 1.5 metros de profundidad. Si vamos más al detalle, acá en 1.5 tenemos acá el histograma de frecuencias, ¿no? O sea, las velocidades acá en el eje X y las frecuencias en el eje Y. Como ven ustedes, el más frecuente es entre 0.05 y 0.1, o sea, entre 5 y 10 centímetros por segundo está la máxima frecuencia, ¿no? Y las direcciones, como pueden ver acá, justamente lo que se había visto en la curva anterior, oeste, noroeste y norte, ¿no? Ve, esta es norte, noroeste y nor-noroeste. Estas son las preponderantes en porcentajes, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Ahí está, justamente, ¿no? Nor-noroeste, noroeste y norte, las preponderantes, ¿no? Y de esa manera, acá dan también a 1.5 metros de profundidad la media, el error típico, la mediana, la moda, todo lo que han visto con el ingeniero Prieto, con el profesor Prieto, ahí está, pues, división estándar, la varianza, el kurtosis, coeficiente de asimetría, es decir, cualquier cosa pueden encontrar acá, todo lo que necesiten, ¿no? Acá lo que interesa para mí es la media, 80 centímetros por segundo, ¿no? Punto, lo más importante, ¿no? Y la moda, 47 centímetros por segundo, ¿no? Velocidades a 1.5. Todo lo que está acá es a 1.5, o sea, en esa capa, pero hay, como le digo, hay más capas, como vamos a ver ahora. Estas son las diferentes capas, hay a 0.5, 1.5, 2.5, 6.5, 3.5, 4.5 y 5.5 metros de profundidad, ¿no? O sea, hay diferentes capas. Yo he tomado solamente esta de 1.5, ¿no? Acá está, ¿no? Y la naranja vendría a ser la curva que representa los datos que he tomado acá. Esta es la velocidad de la corriente y acá está versus el porcentaje de excedencia, ¿no? O sea, cuánto excede, ¿no? Ahí está. O sea, 0.10 excede en el 25%, excede al 25%, ¿no? 0.10. Y acá tienen las curvas, en fin, este es un gráfico log-log, ¿no? Como ustedes conocen. Le llaman hoja tipo Weibull, le llaman así. Y esta es la presentación estadística, también la suma vectorial de las velocidades. Y como ven acá, la preponderante de hecho es la nor-noroeste, pues, ¿no? O noroeste, ahí está. Esta es la que a 0.5 metro de profundidad y esta es la que hemos medido nosotros a 1.5, esta de acá, la roja. Observen, acá se ve la espiral de Ekman también, ¿no ve cómo va girando? De acuerdo a la profundidad, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces, estos son los gráficos, le llaman el vector progresivo de la corriente, ¿no? Estos son los gráficos para las mediciones eulerianas, ¿no? Entonces, esto es lo que piden para los informes, que tienen que presentar necesariamente estos gráficos. Sobre todo para mí este es el más importante, ¿no? Que yo trabajo con esto, ¿no? Que me indiquen. Pero, como siempre, esto solamente como es para un punto nada más, o sea, quiere decir en un solo lugar, por eso que acá ven ustedes al buzo, está colocándolo en un solo lugar, nada más. En cambio el de Lagrange, no, el Lagrange es un área determinada, un área grande, ¿no? Comparado. Entonces, normalmente estos de Euler se utilizan cuando son, por ejemplo, emisores submarinos, cosas de ese tipo, ¿no? O por ejemplo, van a colocar alguna obra que tenga un interés muy particular. Pontes en el caso de, por ejemplo, en el caso de dragado, ¿no? Entonces, eso es un punto. Ahí se va a hacer el dragado. Entonces, en ese caso, exigen la medición euleriana, ¿no? Porque es clave para el estudio, ¿no? Depende entonces de qué cosa van a hacer, pues, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? El día de mañana vamos a ver el cuadro de tipos de trabajo en unos 10 minutos para que ustedes vean, ¿no? Porque si no ahorita es demasiado material y se van a perder, ¿no? Entonces ahí está. Entonces está clara la diferencia entre el método euleriano y el método lagrangiano, ¿no? Entonces, el método lagrangiano es un método más artesanal, más simple, como pueden ver ahí, ¿no? En cambio, este es el 2 de diciembre del 2020, ¿no? Fíjense esto. Entonces, más bien dice el 12 de febrero del 2020, porque están usando la terminología norteamericana, ¿no? Ellos usan el mes primero, ¿no? Mes primero, 2/12 del 2020. Entonces,
De esa manera podemos ustedes ver que la idiosincrasia, digamos, de las mediciones de corrientes. ¿De acuerdo? Todo esto tiene su formulismo matemático, o sea, el método lagrangiano y el método euleriano, sobre todo el euleriano en mecánica de fluidos, hace una cosa, Dios mío, se enredan de lo lindo, ¿no? Pero nosotros no nos complicamos la vida. Ya en la parte de fluido veremos solamente lo esencial que se necesite, en fin, ¿no? Para no hacernos problemas. Pero si quieren hacer pues un curso, digamos, a posgrado, entonces ahí sí tienen que soplarse todo eso. Yo me la soplé también. Entonces es cosa seria, ¿no? Pero nosotros acá, con que ustedes sepan en qué consiste y para qué sirve, suficiente. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, ingeniero. ¿Todo claro? ¿Qué me dice Arias? ¿Está bien? Arias, ¿estás Ingeniero, por ahí? todo claro. ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Fernández. Valenzuela, ¿qué tal? Fernández, ¿todo bien? Ok. Valenzuela, ¿qué tal? ¿También? Carol, ¿qué dices? Sí, ingeniero, todo Se claro. entendió todo, ¿no? Como le dije, esta clase es simple, es sobre las corrientes, no les voy a exigir más porque en realidad es de lo que necesitan. Y mire que le he ilustrado con tecnología de punta, o sea que ni siquiera hay acá mucho de ellas, ¿no? Porque eso es tecnología. Yo tengo mi revista C-Technology, ¿se acuerdan que les mostré en algún momento? Y en C-Technology me llega todo este tipo de equipos y cosas, inclusive equipos que ni siquiera están a la venta, ¿no? Que están en prueba. Entonces yo ya conozco qué están haciendo, qué tecnología que están desarrollando. Y yo siempre a mis alumnos de los técnicos de la Marina, ¿no? Que trabajan justamente con estos equipos, porque ellos son los que manejan, no son los oficiales, no son los técnicos. Entonces, con ellos, ¿no? A ver, muchachos, miren, acá tenemos los nuevos equipos, así que, y acá tenemos los tradicionales que estamos usando. Me hacen un informe de qué cosa de nuevo traen los nuevos equipos, digamos, qué hay de nuevo, y lo más importante, si es que valdría la pena sustituir a los nuestros por esos nuevos, o sea, qué ventajas y desventajas presentan. Pucha, se hacían unos informes, Dios mío, pues los patas pues trabajan con esos equipos todos los días. Se hacían unos informes completos y ahí y en clase lo discutíamos, a la final de la clase todos intervenían, porque en realidad ellos son los que manejan los equipos, ¿no? Entonces, era el curso de oceanografía, ¿no? Entonces, contento, pues me conocen todos también ahí los técnicos, ¿no? Toditos los técnicos me conocen, y los oficiales también, porque los oficiales también les enseñaron, bueno. Entonces, interesante, ¿no? Oceanografía. Y han visto ustedes cómo también ese buque oceanográfico colabora con los chicos, llevándolos para que hagan su proyecto y desarrollen su proyecto, y de hecho que muchos de ellos van a seguir las carreras relativas al mar, ¿no? De hecho, biólogos marinos, oceanógrafos, físicos, químicos, es decir, de todo, ¿no? Se incentivan, ¿no? De esa manera, ¿no? Antes en la FOPCA teníamos un buque que se llamaba el Erwin Schweiger, era un atunero antiguo que nos regalaron, y en el atunero yo hacía las clases, pregúntenle al ingeniero Apaza, nos íbamos atrás de la isla San Lorenzo, porque no, de frente de la isla San Lorenzo, no, acá no, los oceanógrafos se conocen atrás de la isla San Lorenzo. Se tiraba una mareada, Dios mío, se oía bien picado el mar atrás de la isla San Lorenzo. Nada que ver con lo que ustedes conocen acá al frente, ¿no? Atrás y la cabinza, y todo eso, pucha, y el frontón es la muerte, el oleaje ahí. Entonces, y después hacíamos ya la clase frente a la punta, ¿no? Ya más tranquilo, ¿no? La clase de oceanografía ahí. Pucha, que el que menos estaba tirado en el suelo, ahí, tirado, todo verdes estaban ahí. Algunos estaban bien, ¿no? Bueno, y ahí se dan cuenta quién servía para trabajar en el mar, pues. No es sencillo, ¿no? Felizmente no tenía ningún problema, ¿no? En absoluto. A veces íbamos con el ingeniero Gersi, con el ingeniero Alfaro, el ingeniero Urco, nos íbamos a la isla Pachacamay, nos quedábamos un fin de semana y pucha, es decir, ya se imaginan, ¿no? Ese fin de semana, experiencia del mar, ¿no? Cuántos años navegando. Bueno, chicos, entonces el día de mañana, en la primera parte voy a exponerles unos 10 minutos, 10 a 15 minutos nada más,
este asunto de los informes o estudios hidroceanográficos, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver un repaso general, digamos, ¿no? Del curso. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Del curso hasta para el examen, ¿no? Entonces acá voy a deshacerme de esto. Voy a pasarle la lista, pero un momentito, debe estar por acá. ¿Este es o no es? Creo que no es, ¿no? Este acá es. Entonces esa es la forma como trabajamos acá, ¿no? Aula virtual. Grupo Petarde, ¿no? Hoy día estamos jueves, está bien esto. Ya, entonces, como siempre, Carol, me pasa la voz, ya, si hay los que son del otro grupo. A ver, vamos a ver. Arias. Presente. Ya. Presente, ingeniero. Córdoba. Córdoba Guamán. Presente. Muy bien. De la Torre. Presente, ingeniero. Estás ahí, ¿no? Ya. Del Castillo. Creo que no ha venido. Fernández Campuzmana. Fernández. Fernández está levantando la mano, ingeniero. Ah, ya. No hay problema. Guillén. Guillén Castelú. No vino. Hurtado Pérez. Brandon. No lo he visto a Brandon, qué raro. Pedemonte, estás ahí. Quijandría, la Avenida de la Mañana. Ramírez, Carol, ahí estás. Robles. Robles. Es del otro grupo. Sí. Rugel también. Sánchez Hidalgo. También creo que es del otro grupo. Tomás también es del otro grupo. Valenzuela también lo he visto acá. Velasco y Achechín. Es del otro grupo. Del otro grupo, ¿no? Sí. Bicharra. También. También. Villagaray. Villagaray sí que no ha venido. Siempre hay uno que no viene. Bueno, Villegas. También del otro grupo. El otro grupo, ya. Gracias. Listo. Entonces, ha estado simpática la clase. ¿Qué les pareció? ¿No? Entonces quedamos así. El día de mañana entonces vamos a ver lo que le llaman la norma técnica hidrográfica 45 para que ustedes vean cómo se organiza esto y en qué lugar entran estas mediciones de corriente, ¿de acuerdo? Porque si no dirá, bueno, ¿y para qué sirve? Pues, ¿no? Entonces van a ver ustedes en qué tipos de obras de ingeniería, etcétera, se utilizan, ¿no? De una manera sencilla, por supuesto, ¿no? Porque ustedes no van a trabajar en esto directamente, ¿no? Pero tienen que conocer para qué sirve, pues, ¿no? Porque si no conocen para qué sirve, no hay motivación tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el día de mañana nos vemos como siempre, 9:40 creo que es, ¿no? 9:40, sí. Ya. Ok. Entonces, nos vemos mañana.